Hola, buenas noches, soy Carlos, el defensor del tranvía. Esta noche quiero comentar varias cosas, empezando por lo que he puesto hoy en Blogger de Blogpost, mi blogger de Google, en la que he puesto un vídeo de hace unos años atrás, cuando el alcalde de Barcelona era Jordi Hereu, del Partido Socialista de Cataluña, izquierdas, como tradición en el ayuntamiento, pero fue desde que empezó con Asís Serra, empezó con Pascual Maragall, empezó con Joan Clos, empezó con este y se interrumpió hasta que llegó Trias, los 4 años de Trias, y los 8 años de Ada Colau. Y ahora han vuelto otra vez a Jaume Collboni, que es socialista. Pero en ese vídeo era el que el futuro alcalde Trias de Junts, que ya estaba en el ayuntamiento, hizo una intervención bastante curiosa. Él es una persona que siempre negó el tranvía y de hecho cuando fue alcalde, en la reforma que hizo de la diagonal desde Paseo hacia Fronts de Masia, la hizo sin pensar en el tranvía. Se arregló los laterales, puso hacer más anchas, puso mucho montón de cosas, pero y las cosas por el medio, evidentemente, con las paradas, tal. Pero ahora, señores, hay que levantar ese suelo, poner el conector y poner el tranvía. Y lleva siendo hora. Y es una cosa que él, personalmente, ya siempre he dicho que no iba en ningún momento pensar en poner un tranvía. Es más, la última campaña electoral que él hizo, con Colau y con Collboni, y él siempre comentó en la campaña que que el tranvía no iba a continuar hasta donde está. Es decir, está en la calle Gerona, que eso él ya no lo podía parar, porque por mucho que quisiera, pues legalmente no lo podía parar. Así que se lo iba a comer con patatas, como que resumiendo en claras, pero que de ahí él no iba a permitir que eso fuera a continuar para allá, para crear un desastre que se carga esa ciudad. Y no sé qué es lo que le habrá hecho cambiar de opinión, no lo sé. Pero en aquel vídeo que está puesto en mi blog, de Blogpost, que podéis verlo cuando queráis, podéis acceder, ya lo sabéis, él en su intervención le preguntaba al alcalde Hereu el tema de la diagonal, la reforma, que la diagonal necesitaba una reforma muy grande, que había que poner carriles de bicicleta en la diagonal, cosa que ya hay, que evidentemente puso él, en parte. Bueno, sí, una serie de cosas, que la movilidad de los autobuses evidentemente no estaban siendo los más ágiles posibles. El servicio de movilidad estaba bastante complicado y estaba bastante, ¿cómo podríamos decir? Pues comprometido. Y que lo que no entendía, fijaos que digo, mira que os voy a decir ahora, que lo que no entendía era por qué había gente de los que estaban en los cargos del ayuntamiento que decían que el tranvía en cuestión por la diagonal, un proyecto que presentó uno, y ellos, Junts aseguró en aquel momento que ellos, era una propuesta que ellos hacían, fijaos lo que digo, que Junts estaba diciendo que eso lo estaba proponiendo y que finalmente, según ellos, le hicieron caso. Que habían cargos del ayuntamiento que estaban diciendo que eso no era viable, que para una ciudad tan moderna y tan fantástica como Barcelona, el tranvía no era la solución. Cargos del Partido Socialista. Y fijaos cómo han cambiado las tornas, que ahora los socialistas son los primeros en decir, sí, el tranvía está fantástico, vamos a ponerlo. Y si lo podemos expansionar más. Y en cambio los de Junts ahora están callados como putas, con perdón, pero es verdad. Y Trias ahora reniega el tranvía. Hemos perdido 5 años, hemos perdido 4 años de Trias fantásticos sin poder poner el tranvía porque el señor renegó el tranvía y no sabemos por qué. A lo mejor es que le atropelló uno, o tuvo un susto en alguna parte, o vio en alguna ciudad que el viaje de vacaciones, vio una ciudad con tranvías viejos y pensó, ustedes, mío, esto en Barcelona no lo quiero. No sé. Porque él comentó una vez, y ahí viene la trayectoria, que los autobuses verticales y horizontales, que es VH, V y H, ¿no? Horizontales. Se cargó unas cuantas líneas de autobús muy clásicas que todo el mundo conocía, el 15, el 20, el 45, que todo el mundo sabía dónde íbamos y no hacía falta hacer más historias. Y él decía que lo cambiaba porque lo había visto en Río de Janeiro, que tenían una ciudad muy grande y se ve que tenían unas calles muy largas y rectas y que por tanto él lo veía como una cosa que si ahí tiene autobuses de 3 partes. En Sudamérica también, Dios mío. A ver, eso lo ves en Brasil, lo ves en México, lo he visto yo, no sé, en la Conchinchina si quieres, pero que esa estupidez tan grande no podía ser. Fijaos cómo fue el tema, que dijo que como él lo había visto, pues claro, que Barcelona podía tener lo mismo. Entonces tuvieron que rediseñar líneas y que la gente se adaptase
sobre la marcha, como siempre. Como siempre pasa en este país y en estas cosas, la gente sobre marcha, hace cosas sobre la marcha y eso tampoco es bueno. Ya has visto el desgraciado accidente de tren que ha habido en Aldamuz, en Córdoba, cómo esas improvisaciones están llevando a que el servicio ferroviario y la seguridad esté completamente comprometida. Ya sé que no tiene nada que ver con los tranvías, pero lo voy a decir porque parece que aquí mucha gente opina y nadie aporta soluciones. Bien. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora tenemos, evidentemente, que la ampliación se tiene que hacer. El Colbán, en principio, cuando llegó al cargo, dijo, bueno, sí, se puede, se va a hacer, por supuesto. Lo que no está muy claro es que lo podamos hacer en este momento, lo podamos hacer en esta legislatura. Hay tiempo, le falta un año para las elecciones, o sea, tiene un año para pensar. Y si yo gano en la siguiente, pues evidentemente sí, porque ya habrá tiempo suficiente para hacer eso, para licitar la obra y para ponerla en marcha. Entonces, claro, vamos a ver, esto en principio tiene dos vertientes. Vertiente una. Él ha vuelto a llevar el tema al pleno del ayuntamiento. ¿Para qué? Para conseguir votos, que los tuvo, para hacer la segunda fase de la ampliación del tranvía en dos partes. O sea, es que a la Republicana y a los comunes le va bien siempre y cuando el puñetero tranvía se haga. Y como se lo monte, les da igual, pero que se haga. Porque es una cosa que ellos llevan en sus programas electorales y en campaña. Entonces, él ofrece esa situación. Ofrece, para que vas a entender, hacerlo entre... Bueno, en esta legislatura no sé si va a dar tiempo y en la siguiente. Vale. A día de hoy yo no he visto nadie poniendo vallas, ni carteles de eso de que se va a empezar la obra del tranvía, ni nada por el estilo como pasó en la otra, que empezamos a ver vallas, empezamos a ver maquinaria que trabajaba y de hecho empezaron a poner el periódico de Cataluña, por ejemplo, la prensa en general, la vanguardia de todos, poniendo el hecho de que van a poner las máquinas empezaron a agujerear el subsuelo de la diagonal para empezar la obra. O sea, imagina cómo va el tema. Fue a bombo y platillo el asunto del agujereo, fue a bombo y platillo el asunto de las vías cuando llegaron, y fue a bombo y platillo cuando se empezaron a ver las plataformas de por donde ven ahí las vías. Y ya no os lo digo más y colocar las vías. O sea, que yo era un espectáculo. Y gente, pues bueno, mucha gente que pasaba, fotografiaban, como el día que hicieron las marchas blancas, que mucha gente, pues que esa noche me la perdí, porque tampoco anunciaron nada. Y la gente que tuvo suerte de ver el tranvía a 5 kilómetros por hora, pues bueno, lo fotografiaron y estuvieron allí. Yo tuve que esperar 2 semanas. 2 semanas yendo cada noche, viendo que estaba todo igual, haciendo mis vídeos conforme está todo apagado, hasta que la última noche vi que de repente estaba el semáforo encendido. Digo, aquí no, aquí ya hay algo importante. Porque si no voy a ver nada, estaría todo apagado. Y ya digo la noche y no. Y además las vallas que tapaban la vía estaban abiertas. Porque decir que en aquel momento iba a haber algo, y lo hubo. Lo grabé, y fantástico. Estoy hablando hasta con los técnicos y todo, fíjate, qué cosas más importantes iba haciendo yo. Pero, claro, ahora estamos entre las puertas de algo que teóricamente no tendría que suceder, pero sucede. Tenemos esa ampliación por delante, la de San Sebastián, que es muy importante. Y además es que estamos todos orgullosos porque hemos logrado hacer bastante más que otros. Tal que ese tranvía en Barcelona ha sido usado como arma política y arrojadiza contra Tokiski. Porque ya sabemos que la derecha, curiosamente aquí, no quiere nada de tranvías. Pero la derecha en otros sitios, como en Valencia, en cambio es al revés. Sí quieren el tranvía y sí están haciendo las ampliaciones porque están en el poder. Entonces, están haciendo ampliaciones necesarias y llevando el tranvía por media Valencia. O sea, no es que lo lleven de Valencia para afuera, sino que están llevando el tranvía por media Valencia, porque hayas conectando sitios importantes que también habrá autobús, pero que a lo mejor, pues, por X motivo, pues no, el servicio no está muy bueno. El metro en Valencia es una M porque se estropea. Lo certifico porque cuando fui yo y lo usé, solo lo usé una vez y la segunda se estropeó, no arrancaba. Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues claro, es aquello como dices, bueno, pues pasaron a la opción más práctica. Y fueron los primeros además que tuvieron el tranvía en España que se recuperaba en el 91, Valencia. Y eso no lo voy a olvidar nunca.
Entonces, bueno, a partir de ahí, todo es una carrera sin sentido. Nosotros, evidentemente, estábamos al margen, porque aquí se decían muchas cosas, pero de repente todo iba funcionando como de aquella manera. Trías en su discurso se olvidó de algo importante, lo que sucedió en el año 96-97, de la famosa prueba del tranvía en la diagonal de 600 metros, que no lo citó en un momento en su discurso. Y no lo cita porque no le dio en gana, no sé, o no se acordó. Aquello que provocó lo que hizo el alcalde Joan Clos, un experimento para saber si la ciudadanía veía el tranvía con buenos ojos, que de hecho se fue un exitazo, lo digo yo. O sea, los dos modelos de tranvía que trajeron, tanto el de Grenoble como el Siemens Combino encerrado de color rosa y azul, que trajeron de no sé dónde, fue un exitazo rotundo. Pues se llena de gente, 600 metros que te llevaba y te dejaba al lado de lo que era el Boulevard Rosa, que ahora no sé lo que es, pero y 600 metros de vía, que luego aprovecharon esa vía y otra vía más para hacerlo de Francia Masea. Pero fijaros lo que estoy diciendo. O sea, cuando yo me enteré que había puesto un tranvía de prestado, lo primero que hice fue coger el autobús y ir para allá y averiguar eso. Y subirme, venir. Lástima que no tenían ni teléfono en cámara ni cámaras fotográficas, porque hubiera sido, vamos, que hago fotos ahí lo que haga falta, pero bueno, lástima, son cosas que pasan. Entonces, bueno, yo tengo que deciros que, confesaros, vamos, mejor dicho, que el tema del tranvía y su defensa viene del momento en cuanto aquí se empezó a hablar de él, se empezó a rechazar que sí, que no, que sí, que no, una manifestación que se hizo a favor del tranvía por la diagonal, justamente en la que yo participé. Ahí es el punto exacto donde yo empecé a pensar, hay que defenderlo. Es un medio de transporte ecológico, es un medio de transporte eficaz y es un medio de transporte válido. Y que no se carga nada. Porque esto que están diciendo que si divide o deja de dividir, no señor, eso es completamente falso. No divide nada. Y no solamente no divide, sino que además armoniza y dinamiza económicamente la zona por donde pasa. Entonces, con esas premisas, y aparte de la parte ecológica, evidentemente, por supuesto, claro, no divide. O sea, esas chorradas de que se divide, que no, que de tonterías. Barcelona tuvo tranvías y tuvo tranvías en peores condiciones porque fueron líneas que estaban en todas partes. En casi toda la ciudad, no en todas, no en todas las calles, pero sí estaban en todas partes. Eran tranvías, eran más peligrosos, pero los tranvías también cumplían su función. Se paraban en su semaforito y arrancaban cuando tenían que arrancar. Incluso los PCC, los Washington. Y si ganaba parada, o sea, no había desorden ni caos. Y como siempre he dicho, posiblemente se hubiera sido más fácil coger el tranvía y haber cogido y haber dejado la instalación y haber traído tranvías nuevos para así dar un servicio como Dios manda, porque en aquella época ya había tranvías modernos bastante mejores. Ya os cuento ahora cómo está el tema, porque los tranvías se fabrican ahora como vamos, para hacer un lujo, de piso abajo, que cualquier minusválido, cualquier ciego puede subir, no hace tanto ruido como antaño, evidentemente, y pues supuestamente son muy cómodos. Asientos muy cómodos. No hace falta que se haya decorado con una fuma ni con farolas como aquellos autobuses que pasaban en la diagonal que van con unas farolas, que también pues, vaya historia pijotera de historia de la empresa que hay privada del Tom Bus, si os acordáis de ellos, que iban por la diagonal. Desde Plaza Cataluña iban por la diagonal hasta Pío 12 o sí, que eran azules pequeñitos con unas farolas, que a ver, madre mía, que luego compró la compañía, esa compró el transporte Ciutat Comtal, creo que se llama, y todavía existe porque creo que hacen ahora la ruta hacen la ruta del tranvía blau hasta Peu de Funicular, en lo que es Avenida Tibidabo y la plaza esa de arriba, con la plaza Kennedy. Y creo que hacían también alguna cosa más, y el Tibidabo, exacto, el Tibidabo, el parque de atracciones. Y eso de las farolitas, que lo pusieron por la diagonal como una competencia de los autobuses urbanos. Evidentemente eso quebró porque esas ideas absurdas no se pueden tener. O sea, y creo que el aerobús es suyo, creo, si no recuerdo. El aerobús que es una cosa que pusieron ellos también para los viajeros que no querían coger taxi, ni metros, ni historias. O sea, fantástico, pero lo de las farolitas sobraba. Y no sé qué han hecho con esos autobuses. Bueno, ya, no sé, si después de este vídeo acabo, a lo mejor me dedico a ver por internet, a ver si veo qué pasó con los autobuses, están desguazados.
Pero era gracioso porque tenía una configuración de asiento rara, era muy espacioso y tenía las farolas que estaban encendidas. O sea, ahí nadie encendía apagado las farolas más que el conductor, lo hacía desde la cabina. Y sí, tenía una tarifa, y sí, pues así desde la diagonal, desde Plaza Cataluña, yo me bajaba, haciendo el recorrido por el Paseo de Gracia, y me bajaba en la primera parada que había pasado la plaza 5 de Oro del Paseo de Gracia, y giraba la diagonal y ahí me bajaba yo. Y me iba a mi casa andando. Es decir, a ver, es que como diciendo, bueno. Pero de repente eso desapareció el mapa, las farolas del mapa, y algún autobús de esos, quiero recordar haberlo visto en alguna asociación de esas que hay que transportan ¿cómo se llama? Gente sin silla de ruedas, paralíticos, o sí, que tienen como ELA o cosas por el estilo, o sea, sí, exacto. Y los he visto que a veces van 2 o 3 por la mañana y van en uno de esos sin farolas, evidentemente, más modificado para el uso de ellos. Y bueno, en fin, no sé. Y creo que alguno, sí, lo habrán dado a algún sitio, lo habrán llevado a Cuba, yo qué sé, qué habrán hecho con ellos. Bueno, no sé. El tema es que eso era muy curioso. Claro, nadie se quejó de que estaba eso ahí. Nadie se quejó de que, oh, mira, algo diferente a... Como el autobús turístico también, si nos acordamos, yo me acuerdo, y os voy a explicar la historia. El autobús turístico tenía la historia de que era el autobús 100. El 100 que se usaba, que iba, no era turístico. ¿Vale? O sea, era un autobús que iba desde por el túnel de la Rubiera, iba de un sitio a otro. ¿Vale? O sea, pasaba por donde estaba la estación de Alfonso X, de la línea 4, y se metía por el túnel de la Rubiera y llegaba a otro punto. Y luego volvía. Lo que pasa es que luego eso pasó a ser el autobús turístico, porque empezaron a poner dibujitos raros y a partir de ahí empezaron a buscar autobuses de 2 pisos. Que llegaron los primeros autobuses de 2 pisos en Barcelona, que después de los tranvías fueron trolebuses que pusieron que volcaban. Estos no son los autobuses que vinieron de Alemania de segunda mano, de Berlín. Los modificaron para ese uso. Y mientras tanto, 2 o 3 que pusieron de esos, y luego la empresa MAN, que ya tenía todos en Barcelona, hizo los suyos de 2 pisos para la ciudad. Ya hay unos eléctricos, que la cola compró eléctricos con baterías, que uno de ellos se quemó ahí en la calle Rosellón con Nauri, se quemó uno, no hace mucho, creo que fue en septiembre, en octubre, no sé, claro, un autobús eléctrico, si lo subes para arriba abajo, lo estás moviendo todo el día para arriba abajo, pues cuando sobrecaliente y quema. Lo malo tener un autobús eléctrico, porque aquí lo que tratan es que quieren imitar un tranvía, y no pueden imitar un tranvía ninguno. Ningún fabricante de autobús puede imitar un tranvía, ni siquiera ese que circula ahora, que tiene forma redondeada y que tiene las ruedas tapadas. O sea, hay que dejar, señores, de ser absurdos. Un tranvía es un tranvía y un autobús es un autobús. No puedes mezclar las 2 cosas. Esto no es como una moda que yo mezclo ahora la ropa femenina con la ropa masculina. Un hombre se pone ropa de mujer y un hombre se pone ropa, y una mujer se pone ropa de hombre. No, a ver, hay que poner límite a estas cosas. O sea, no vamos a convertir esto ahora aquí en engañar a la gente. Un autobús es un autobús, un tranvía es un tranvía. El tranvía va por raíles y lleva catenaria y un señor pantógrafo. Lo más, no importa. Vamos camino de la perdición, vamos camino del absurdo. Entonces, a mí eso de la empresa esa Iriza, que fabrica esa especie de autobús doble, que tiene, sí, redondito. Incluso el otro que Trias compró para el H12, que es un autobús que va por la Gran Vía, que lo compró de 3 partes o 4 o 5, hace un tranvía, y lleva 2 cabinas. Que compraron tres autobuses de esos, solo 3. Y si queréis os digo dónde están. Están en las cocheras abandonados, cogiendo polvo, porque no sirven para nada. Ni siquiera gira eso. Eso siempre con la línea recta se cambia la cabina cuando llega a la parada final y hace como un tranvía. Y va por la para esos señores, pongo un tranvía en la Gran Vía. Que cabe. Claro, pongo un tranvía por los laterales y todo el mundo felices y contentos. Pero no digamos con estas chorradas, porque esto no sirve para nada. Esto es engañar a la gente. Y gastar dinero tontamente en 2 cosas que no vienen ni al caso. Ni sirve, ni se debe usar. Y luego está lo que decimos siempre, los chinos y sus inventos. Porque los chinos han inventado una especie como de tranvía
No va con raíles, va con unas pinturas, unas líneas blancas en el suelo, que no sé cómo se lo hacen, pero el vehículo en cuestión de ahí no sale. Son como un tranvía, pero sin vías. Eso trae mala situación. O sea, está muy bonito, pero no es el plan. Y tampoco lleva catenaria. A ver, hay que dejarse de hacer inventos. Un tranvía es un tranvía y un tranvía tiene que tener sus raíles y su catenaria. Si no tiene catenaria, pues le pone un tercer carril, perfecto. Pero los raíles tienen que estar. O sea, vamos a ver si nos aclaramos. Esto no es una cacería de burros, a ver quién la hace más gorda, porque esto es así. Y quién es tonto de verdad y no se da cuenta. Tranvía es un tranvía. Si no quieres poner un tranvía, pues pones un autobús. Si no quieres poner un autobús, pues pones un patinete tirado por cerdos. Pero no vengamos con tonterías de ahora pongo esto, ahora pongo aquello, ahora pongo aquello. No. Hay que ser, o se pone un tranvía o no se pone. Y la verdad es que tendríamos que empezar a pensar un poco y ver a los europeos. Fijaos, Polonia, que es un país que yo he visitado, ¿vale? Yo he estado en Polonia, he estado en Varsovia, he estado en Cracovia, he estado en Gans, arriba del norte, en la costa, he estado en Poznan, he estado en Wrocław, y todas ellas son ciudades grandes y tienen tranvía, todas, ¿vale? Y ahora están reparando las vías, porque las vías estaban viejas del año Karakuka, y con los fondos europeos pues han dedicado a hacer las mejoras en el transporte y la movilidad de la gente. Y en Varsovia, más a más, están haciendo una línea de metro más, de las dos que tenían, una tercera. Y yo, cuando estuve en Varsovia, había un cacao de ahí porque había una obra importantísima. No sé si estaban asfaltando o quitando un puente, no sé, algo raro. Y claro, cerca del hotel. Y yo digo, claro, que los polacos tienen una devoción por sus tranvías, que los tienen bien cuidados. Han restaurado antiguos de madera y ahora los están pasando también por las líneas de tranvía para que la gente los disfrute, los turistas que puedan visitar o los propios habitantes. Los checos hacen lo mismo en Praga. En general, en la Europa Oriental están haciendo eso, están viviendo con los tranvías nuevos que están poniendo, reformando las instalaciones y las vías, etcétera, 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 y poniendo los tranvías viejos. Viejos de los años 80 o 90, ¿vale? Pero algunos están poniendo de tranvías de madera, de los que tenían antiguamente antes del comunismo y antes de las dos guerras. Y dices, bueno, están haciendo un esfuerzo para conservar su patrimonio o buscar o intentar reconstruir el patrimonio que los comunistas del demonio se cargaron en sus países, porque el comunismo en sus países hizo un daño impresionante. La carrera para recuperar el tiempo perdido es lo que ellos están haciendo ahora todos. Están luchando contra el reloj para recuperar patrimonio, su historia, la historia olvidada que no les enseñaron, que no quisieron enseñarles, mejor dicho. Y que todo dependía de la señorita Unión Soviética, que no sirvió para nada porque la Unión Soviética se fue a la mierda, como todo lo demás. Entonces, bueno. Pero lo que sí que hacían los rusos eran tranvías, los Tatra, ¿vale? Y montaron una fábrica en la República Checa. Es como una especie de subsede. Y de ahí atendían a los pedidos de los países satélites, de todos. Y desde Rusia se enviaban a los países, por ejemplo, asiáticos, los que Corea del Norte, por ejemplo, que tiene Tatras también. Y algún país de estos del centro asiáticos que eran parte de la Unión Soviética, alguna república de Kazajstán y todas estas que eran antes soviéticas, pues como tenían tranvías, evidentemente, porque es una norma, una imposición del gobierno central, pues entonces, claro, venían de ahí todos. Con grandes precios, con grandes ventajas, y bueno, y realmente es impresionante porque yo subí en Belgrado en uno de ellos y es un tranvía del año 71, 72 y sigue funcionando. Mirad de lo que estamos hablando. Que eso es impresionante la cantidad de décadas que sigue funcionando. Pasa que bueno, ahora van cambiando. Perdón. Y en Serbia, pues evidentemente trajeron 3 nuevos, no sé de dónde, pero es que ahora han traído unos azules más espectaculares que se los han comprado en Polonia. Y son nuevos. Supongo que para que la flota esa vieja de los que yo subí, con lo que subí yo, deje de existir, los guarden y conserven alguno para la gracia de turno, o no sé. Pero bueno. También tuvieron de segunda mano que compraron que Basilea les dio cuando salieron de la guerra del 98, que estaba en Serbia, estaba claro, entre los bombardeos de la OTAN y toda la historia, estaba económicamente mal. Ahora no está, pero tampoco es exagerado. Y en Bulgaria pues te pasa lo mismo.
Bulgaria, que ahora entrará en enero, el día 1 de enero, que todavía no les ha explicado cómo han podido hacer eso. No importa, no vamos a ver. Pero sí que a nivel tranviario, ellos tienen tranvías, están comprados en Rusia, bueno, en la fábrica checa, pero también es verdad que tienen tranvías prestados, no cedidos. Cuando se llaman cedidos, quiere decir son tranvías comprados de segunda mano que vienen de Basilea, que son verdes. ¿Vale? Porque Basilea llegó a un momento que modernizó su flota. Entonces, claro, como esos pueden hacerlo cuando son suizos, tienen pasta, o sea, lo pueden hacer en cualquier momento, pues, y claro, algunos tranvías, estos tienen ellos en su museo de transporte, otros están destruidos y evidentemente unos cuantos que los han ido como a dar a países así de estos del este europeo. Como cuando nosotros hemos ido a dar autobuses viejos a Cuba, que yo he visto autobuses viejos. Mis queridos microbuses de Santiago, Pegaso, que yo tenía una devoción de pequeño cuando estaba allí y los veía. Autobuses pequeñitos. Santiago no hace falta un autobús grande. Pero es que nadie subía. Porque en Santiago está todo tan cerca que de hecho puedes andando a todas partes. Ahora, como se ha hecho más grande, evidentemente sí. Pero esos autobuses eran Pegaso, era una cosa con 6 asientos, literalmente 6 asientos, y nunca se llenaba. Y tenían uno grande para cuando había que poner uno grande, que no tenía más asientos, evidentemente. Y lo gracioso de eso es que tú veías que lo usaban para cuando jugaba el Compostela en primera, para que la gente dejase el coche en casa y fueran en ese autobús. El autobús iba y venía, iba y venía, iba y venía, y llevaba gente, no en asado, pero bastantes iban eso, y de hecho yo fui, una vez que estuve ahí. Entonces esos autobuses los he visto en Cuba. La puerta evidentemente ya no abre, ni cierra porque no está abierta. En Cuba todo eso es un desastre. Y llevaron otros autobuses de segunda mano de España también, y uno que otro doble. y bueno, y claro, y nosotros a comprar cosas, porque Barcelona tuvo un error técnico, otra de esas cosas raras. En el año 91 la flota de autobuses se cambió, porque no eran los Pegasos aquellos que todo el mundo conoce, que eran Pegasos, esos cuadrados que hacían cuando arrancaban, hacían una marea impresionante cuando estaban en la parada, a decirlo yo, que no corría mucho, ¿verdad? Hacía más ruido que correr, más que correr hacía mucho ruido. Y claro, ¿qué pasó? Que esos eran inaccesibles. ¿Vale? Se aprobó una ley de movilidad que lo que hacía era que los autobuses tenían que estar en piso abajo para que la gente con silla de ruedas pudieran acceder al transporte público. O sea, con esas historias, entonces empezamos a pensar. El Ayuntamiento de Barcelona, vista esta situación del gobierno Maragall, porque el que estaba al mando, lo primero que pensó fue, bueno, pues muy bien, pues vamos a hacer eso. Compramos autobuses nuevos, más accesibles, compramos unos Pegasus, más accesibles, pero los Pegasus no accesibles nada porque son 3 escalones. Y cuando se dieron cuenta, empezaron a poner autobuses de piso bajo que la empresa MAN, por ejemplo, tenía de esos bajos. Y es la única que circula con esto de claro, y no está en todas partes. A partir de ahí empezaron a poner autobuses bajos en todas partes. A todas las líneas generales, los autobuses dobles, todo pisos bajos. Pero claro, tienes una flota de no sé, X Pegasus, ¿qué haces con eso? Claro, no os vas a tirar a chatarra porque de hecho eran autobuses que estaban nuevos, porque llevan 5 años circulando. Pues claro, ¿qué hicieron? Los fueron sacando progresivamente de las calles, los vendieron a poblaciones tipo hospitalario por las cercanías y otros los vendieron en segunda mano. Y ganaron una pasta para poder comprar otros. Y de la mano me acuerdo porque yo cuando iba a casa de mi padre, por ejemplo, que estaba en la Meridiana, yo cuando volvía a casa, volvía en el 33. El 33 ahora es doble, hace mucho tiempo. Pero antes había en Susman, y Susman cogía calle Mallorca. Ya era tan ligero que cuando pillaba todos los semáforos en verde y no se subía ni bajaba nadie, porque a esas horas no se bajaba nadie, a las 9 de la noche, en 10 menos no se bajaba nadie, casi no subía nadie, y yo llegaba desde la Meridiana hasta la altura de la Sagrada Familia, en un Pis Plus. Pues me acuerdo de ello, porque además o sea, no te enterabas y estabas yendo a unas velocidades impresionantes. No siempre pasaba, ¿eh? También es verdad que una vez pillaba dos semáforos en rojo y ya los cagado. Pero sí, así funciona el tema. Luego hay modelos de autobuses que yo no he cogido nunca en mi vida. Te lo digo. También en la calle Mayor con unos Mercedes que pasaban, que en el 43
que ese modelo lo cogí una vez para ir a casa de un amigo, pero nunca lo había cogido, ese autobús. Ahora es no sé qué, H10 creo que es, porque soy tal. Que iba a la estación que se va a la estación de Sans. Pero bueno, en el 43 no sé exactamente dónde iba. No me acuerdo. Sé que iba por uno iba por el barrio del Besós, la Bertrenda, y otro iba por no sé dónde. O sea, que había modelos de autobús que yo no me fui en mi vida. Ese 43 antiguamente fue un Pegaso monotrail de esos redonditos con doble, que lo cogí una vez. Pero bueno, que tenía un asiento en la parte donde estaban la parte de esos, los muelles que hacía la articulación. Había un trozo con ventana. Que eso no he visto más. En un modelo ninguno más. No lo he visto. Pero bueno, son historias antiguas de la vieja Barcelona. Y entonces, claro, con todo esto son equivocaciones, como ahora con el tranvía, porque claro, ¿qué pasa con el tranvía, por cierto? En la equivocación, y con esto voy a acabar en el día de hoy, es que, claro, desde Verdaguer hasta Glorias hay tercer carril. ¿Bien? Desde Glorias a las otras líneas hay catenaria. El tranvía tiene que cambiar de eso y hay un cartel, bueno, ¿os acordáis, no? Que siempre lo he comentado. Y que pregunté y sabemos todos qué cartel es. Pero resulta que, claro, los tranvías no están preparados para eso, están preparados para ir con la catenaria. Claro, los tranvías de transvesos los tienes que adaptar todos a que lleven debajo los patines para poder rozar el cable para que el tercer carril para que funcione la energía y pase por ahí, cuando no hay catenaria. O sea, imagínate por un tema. Los 3 tranvías nuevos que compraron, que por cierto no se vio ninguno porque no había ninguno, que lo tengo fotografiado, realmente, eso sí, llevan los 2 sistemas. Pero claro, y ahora hablemos de los que están en la parte de Francia Masia cuando vayan para hacer besos. Tendrán que hacer lo mismo, porque entonces de la segunda fase no se sabe exactamente que si va a ir el tercer carril o va a ir la catenaria. A saber, porque la catenaria sí está en Francia Masia, entonces claro. Si tienen que hacer el tercer carril desde Francia Masia hasta Glorias, señores, pues tendrán ustedes 44 tranvías más que tienen que hacerle eso, porque si no, no pueden circular. Y traerlos de allá hasta aquí, hasta Francia Masia, es un problema. ¿Por qué? Porque hay pocos. O sea, sí o sí tendrán que comprar más. Y a ver qué modelo traen, porque claro, ya han traído 3 tranvías de un modelo superior al que está en marcha. Y eso, que los fabricantes siguen diseñando tranvías nuevos, o sea, no es que paren. Tienen modelos exitosos, pero siguen trabajando en mejoras, en formas aerodinámicas, porque también un tranvía también va como los coches, ¿no? También empiezan a rollos unas formas raras. Entonces, claro, con la fibra de carbono se puede hacer, vamos, diseños impresionantes. Y los fabricantes no dejan de trabajar, siguen trabajando los diseñadores y siguen investigando en desarrollo tecnológico. O sea, es decir, no es que paren. Lo que pasa es que, bueno, cuando se les presenta la ocasión de presentar un tranvía en una ciudad, ellos tienen que presentar precios de instalación, precios por vehículo y mantenimiento. Concurso público, y los demás fabricantes tienen que hacer lo mismo. Y luego el ayuntamiento de la localidad pues decide por dónde se queda, con qué se queda. En este caso nos quedamos con Amstel. En parte porque la fábrica también está en Santa Perpetua de Mogoda, que está cerca de Barcelona, por lo cual las entregas son mucho más fáciles que si uno estuviera en Francia, por ejemplo, ¿no? Que es donde estaba centrando. Exacto. Se trae en camiones y se monta en las cocheras del tranvía. Se ponen también las vías en las cocheras, ahí se monta y ahí se prueban sistemas y a partir de ahí empiezan a hacer marchas blancas con ellos para que la seguridad, o sea, los sacan de noche por las vías para que vean el funcionamiento, el comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se tiene. Y lo que teóricamente tenemos que esperar todos en cuanto empiecen a pensar a ver en la ampliación. Más tranvías, más conductores, porque los conductores han entrado un poco moscas. Y déjame que os diga esto como última cosa del día de hoy. Los conductores piensan que claro, que si ahora tienes que hacer desde Bombiacha hasta Besos, perdón, tenemos
que si ahora desde Francia Masia hago un viaje pueden tardar 18 minutos en hacerlo, ¿vale? Para el otro lado es el doble. Que no es un viaje, son varios viajes. Claro, el tiempo de descanso será el mismo. Para conductores que a lo mejor eso les va a pillar por el tiempo de descansar les va a pillar por el camino. Y tienen que hacer unos autobuses, ¿no? Cuando llegan a una parada ves que está compañero, se cambian de uno se sale y otro entra, ¿sabes? Esos cambios que hacen de conductor. Aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor no es frecuente que lo veamos tanto, entonces lo empezamos a ver más frecuentemente. Que es una escena que yo no he visto, bueno, sí lo vi cuando volvían en el T2, creo que fue, no sé qué para fue, si eso fue en Montesa, en Pedroso, por ahí, en una de esas tres. Yo vi el cambio de, o pasó a Cornella, creo que fue exacto, antes de la parada del Puente de Esplugas. Fue cuando yo vi el cambio de conductor. Y incluso hablando de no sé qué, que si le tocaba esta o le tocaba la otra. La joya de la corona en el tram es que te toque la parte, el horario de mañana. De esa ruta, de la ruta del tramway. Pero bueno, eso ya a los novatos les dejan la otra, la del Besos, para que se vayan acostumbrando a la circulación. No a la gente, no a la circulación. Para que estar en la cabina y nadie va a molestar. O sea y está cerrado además. O sea, no puede haber una agresión porque no. Pero claro, también toca un sitio donde tienes que parar. Que dices, bueno, vale. Está San del Besos o el Cork. Que dices, bueno, a determinadas horas esto puede ser. Pues, o sea, por la mañana está bien, y el fin de semana está tranquilo. Pero claro, durante la noche ahí, una fauna ahí que impresionante. Bien, grupos voy a dejar porque estoy cansado y porque creo que ya 36 minutos de hablar de muchas cosas es bastante y para que tengáis idea de lo que hemos comentado. Entonces, bueno, os dejo y mañana pues será otro día. Que descanséis.